Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones para cada uno de sus familias. Es una bendición poder llegar nuevamente hasta donde usted está recibiendo esta palabra. Hay una palabra del Señor para nuestras vidas que viene a edificar nuestro corazón. Una palabra que en esta oportunidad se va a titular: para ver la gloria de Dios hay que creer. Para ver la gloria de Dios hay que creer. Prepare su corazón para recibir esta palabra. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal si nuestro canal está bendiciendo su vida. Y también active la campanita para recibir las notificaciones de mensajes nuevos que vamos a seguir incluyendo. Si usted considera que esta palabra es edificante para otras personas, a otro ser querido suyo, compártelos también. Vamos a iniciar esta palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 3 al 6, del 17 al 44. Lo vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Versículo 17. Al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día último. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto: el maestro está aquí, te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, le siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y le preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron: ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces: miren cómo lo quería. Pero algunos de ellos decían: este que dio la vista al ciego
¿No podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús le dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que creen en que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de allí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema que vamos a estudiar en esta oportunidad se llama: para ver la gloria de Dios hay que creer. Si nosotros no utilizamos nuestra fe y nos dejamos llevar solo por lo natural, solo por lo que nuestros ojos ven, no podemos ver la gloria de Dios. Pero para poder ver la mano de Dios, la gloria de Dios, es necesario creer. ¿Quién fue el que dijo estas palabras? Nuestro amado Señor Jesucristo. En el versículo 3 y 4 menciona la palabra de Dios que habían dos hermanas, una llamada Marta y otra María. Las dos llegaron con la intención de pedir a Jesús que llegue a sanar a su hermano que estaba enfermo. En ese momento Lázaro estaba enfermo. Pero el Señor dice en esta palabra, en el versículo 4, al oír Jesús dijo: esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, estas hermanas son 2 hermanas. Llegaban con Jesús para pedirle que sanara a Lázaro. ¿Y qué hizo Jesús? Menciona en el versículo 5 que aunque quería mucho a esta familia, aunque quería mucho a Lázaro y a sus hermanas, pero cuando le dijeron que estaba enfermo, dice que Jesús decidió quedarse 2 días más en el lugar donde lo encontraron. Decidió Jesús quedarse 2 días más. ¿Por qué? Para que la palabra que había mencionado a sus discípulos, cuando les dijo que esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Y por eso Jesús decidió quedarse 2 días más, para que el enfermo no esté solamente enfermo al llegar y sanar a un enfermo. No lleva la misma gloria que resucitar a un muerto. Jesús esperó el momento más triste de la historia de esta familia para que la gloria
de Dios se refleje a través de las obras del Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Pero para recibir esta gloria de Dios, no les fue fácil a esta familia. Para recibir la gloria de Dios, no es nada fácil. Nosotros hemos tenido nuestra experiencia, nuestro testimonio, que hemos recibido la gloria de Dios, pero no ha sido fácil. Aquí hay dos personas en una misma familia. Hay tres personajes. Uno, el enfermo. Dos, Marta. Tres, María. Pero voy a hablar en esta oportunidad de dos personalidades distintas, que las dos querían ver la gloria de Dios. Una se llamaba Marta y la otra María. Dos tipos de personalidad en una misma familia. En el versículo 20 nos menciona: cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Dos personalidades, Marta y María. De esto quiero que aprendamos en esta oportunidad. En la misma familia, pero con dos personalidades distintas. Dos hermanas teniendo la misma sangre, el mismo padre, la misma mamá, el mismo papá, pero son dos personalidades distintas. ¿Qué quiere representar esto en nuestra vida? ¿Cuántos desearíamos ver la gloria de Dios? Todos decimos: amén, yo necesito ver la gloria de Dios. Pero fíjese que en la misma persona, en la misma personalidad que somos nosotros, hay dos tipos de personalidades que dentro de nosotros surgen en determinado momento. Marta representa la parte humana que hay en nosotros. Marta representa la parte que se mueve solo por las emociones. Marta representa la parte soberbia que cree que merece la gloria de Dios y que reduce a Jesucristo en una persona que debería de estar en nuestra disposición, que solo ve a Jesús como un médico, como alguien que hace milagros, como alguien que resuelve nuestros problemas. Esa parte humana que hay en nosotros es la que representa a Marta. En la misma persona, en ese mismo varón, en esa mujer, hija e hijo de Dios, surgen estas dos personalidades. En alguna oportunidad usted se habrá preguntado: ¿qué pasa si yo tengo fe, si yo creo en el Señor? ¿Por qué de pronto me surge una personalidad humana, una personalidad que se mueve solo por las emociones? La parte humana es la que, cuando usted va a la iglesia y recibe el momento de la alabanza, el momento de la palabra, un momento emotivo, pero cuando usted ve las cosas difíciles, esa emoción se derrumba, viene para abajo. Esa parte que hay dentro de nosotros, que creemos que somos tan buenas personas solo por el tiempo que llevamos de conocer a Jesús. Como yo conozco a Jesús y llevo determinado tiempo en la iglesia, pues yo merezco que Jesús me haga este favor. Todos tenemos una personalidad humana, creyendo, pudiendo
creyendo que podemos reclamar derechos porque estamos cerca del Maestro. A ver, analicemos lo que hizo Marta. En el versículo 20 dice: cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Las dos personalidades son Marta y María. ¿Qué representa la personalidad de María? La personalidad de María es la parte espiritual. Es la parte que reconoce que necesita ver a Jesús. Es la parte que se humilla delante de Jesús. Es la parte que muestra reverencia delante de Jesús, que es sensible a su presencia. Esa parte que es capaz de arrodillarse delante de Él, reconociendo la soberanía de Dios. Esa parte que hay dentro de nosotros también, que nos hace decir: no entiendo por qué me está pasando estas cosas, pero solamente sé que Dios es soberano y que Él sabe la razón por la cual estoy pasando esta situación. Necesito levantarme e ir a donde Jesús. Eso es lo que hizo María. Y aquí en el versículo 20 notamos cómo Marta se separó de María. Salió Marta solo la parte humana, dice, pero María se quedó en la casa. Cuando nosotros, que somos compuestos de alma, cuerpo y espíritu, cuando actuamos solo en el cuerpo, en la carne, y dejamos al espíritu por un lado de nuestra vida, no podemos ver la gloria de Dios. En la carne no es que usted no puede caminar, no puede avanzar. Sí, puede caminar, pero no llegamos tan lejos en la parte humana. La gloria de Dios no se puede conseguir caminando por la parte humana. Veamos qué pasó con Marta. Marta le dice a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que le pidas. Jesús le contestó: tu hermano volverá a vivir. Pero Marta le dice: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten en el día último. Veamos la primera expresión de Marta. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué quiere decir esa expresión? Culpa a Jesús de haber llegado tarde. Si habíamos llegado contigo 2 días antes, el momento que se te ocurre venir, ¿hasta cuándo vienes, Jesús? Si tan solo te hubieras apurado, si tan solo hubieras llegado a tiempo, Lázaro, mi hermano, no hubiera muerto. Mire, hermano, la parte humana siempre culpa a Jesús de las cosas que nos pasan. Y de esta nadie se escapa. La parte humana, si nos tocó vivir un fracaso, si nos tocó vivir algo doloroso, la parte humana siempre dice: ¿qué pasó, Jesús? ¿Por qué me abandonaste? Si yo oré, si yo ayuné, si yo te ofrecí mi vida, si yo estuve en comunión contigo, fui a la Eucaristía, perseveré en nuestros servicios de nuestra comunidad. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué permitiste que llegara esto en mi vida? Yo te pedí que no te llevaras a mi familiar, y cuando te lo pedía con todo mi corazón, ¿y qué pasó? Mi familiar se fue, mi familiar te lo llevaste. Si hay alguien, Señor, que es culpable, no lo decimos literalmente, pero decimos: Señor, yo hice todo lo que pude, yo esperaba en ti, pero tú no llegaste a tiempo, tú no lo hiciste.
Mire, todo ser humano llega un momento en el cual, cuando ve las cosas tan difíciles, busca un culpable. Y el primer culpable que encontramos es a Jesús. Lo mismo que hizo Marta. Estaba tan dolida, estaba tan triste, que ella decía: sí, Jesús, nosotros llegamos a tiempo todavía, estaba vivo cuando llegamos. Y cuando vio a Jesús, no perdió el tiempo. Es lo primero que le dijo: si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano estuviera vivo ahora. Él estuviera acá en medio de nosotros. Mire, Marta le vuelve a decir estas palabras: pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Pero yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. ¿Qué era lo que esperaba Marta en esta expresión? ¿Qué era lo que Marta deseaba su corazón cuando le decía al Señor: yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas? Le estaba poniendo a Jesús en presión, como que diciéndole: ahora te lo pongo en tus manos, resuelve la situación. Pídele a Dios, yo sé que aún Dios te dará lo que le pidas. Como diciéndole: es tu problema, ahora resuélvelo tú. Como manipulando a Jesús. Como diciéndole a Jesús bajo presión que tú tienes que hacer algo ante esta situación. Jesús le contesta: tu hermano volverá a vivir. Jesús le da una palabra de fe. Jesús le da una palabra que viene a alimentar su corazón con fe y le dice: tu hermano volverá a vivir. Pero Marta, al recibir esta palabra, inmediatamente responde diciendo: sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten. Cuando esta mujer oyó la palabra de fe, le era difícil de creer que su hermano iba a resucitar. Le era difícil de aceptar esta palabra de fe de Jesús. Ella, en ese momento tan doloroso que estaba atravesando, creía que solamente era una palabra de consuelo, como la que solemos escuchar cuando pasamos por momentos difíciles. Palabras como: no te preocupes, Dios tiene el control, Dios sabe lo que pasa. Cuando estamos en un momento tan difícil y doloroso, esas palabras simplemente se quedan como vacíos en nuestro corazón. Nosotros queremos algo más que palabras. Esa es la parte humana que todos estamos expuestos a esa palabra humana, a esa actitud humana. Todos estamos también expuestos. Que cuando las cosas están difíciles, nosotros ya palabras que nos den, ya solo decimos son palabras de consuelos, pero no creemos que esto pueda suceder. Ya sé que volverá a vivir, pero cuando los muertos resuciten, y eso no va a suceder ahora, sucederá hasta en el último día. Es entonces cuando Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Viene Marta, responde nuevamente diciendo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo.
A Marta le estaba costando que Jesús, le estaba costando creer que Jesús es la resurrección y la vida. ¿Por qué le estaba costando creer a Marta? Por la experiencia que estaba viviendo, por la experiencia que estaba atravesando y la muerte de su hermano. Y Jesús le habla que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees en esto? Jesús le dice, y ella responde, mirando la experiencia de su vida, mirando la experiencia por la que está atravesando, le dice otra respuesta a Jesús. Le dice a Jesús, yo sé que va a resucitar, pero en el día último. Yo sé que va a resucitar, pero al final de la historia. No creo que este momento pudiera ser algo. ¡Qué contradictorio! Por eso la parte humana, la parte carnal, contradice nuestras oraciones, porque decimos una cosa y nuestro corazón cree en otra. Vemos en esta expresión humana de Marta, al principio le dice al Señor, pero yo sé que tú le pides cualquier cosa al Padre y Dios te lo dará, Dios te responde. Y cuando Jesús le dice, ¿crees esto? Que tu hermano va a resucitar, ella dice, sí, en el último día. Es decir, estaba hablando, no estaba consciente de lo que estaba hablando. Estaba hablando una cosa, pero su corazón estaba, por la experiencia vivida, estaba creyendo en otra cosa. Marta es la persona que le gusta quedarse solo con los momentos desagradables y hacerse la víctima de dolor, la parte incrédula. Ve solamente lo imposible, cuenta solamente el dolor del fracaso y deja de esperar lo que Jesús está a punto de realizar con tan solo creer en Él. Ese es la parte humana que hay dentro de nosotros. Esa parte humana que solamente le gusta quedarse solo con los momentos desagradables. Quedarse con esa experiencia y que cuando Jesús nos promete que va a hacer algo para nuestra vida, pero nosotros no, a que esto pase. ¿Quién sabe si vamos a ver todavía un cambio en nuestra vida? La experiencia que estamos viviendo es tan dura. El fracaso que ya estamos viendo es tan difícil. Estamos orando, pero ya no estamos creyendo que Dios va a hacer algo todavía en esas circunstancias en las que estamos pasando. Esa parte humana, esa parte es la parte que ve solamente lo imposible, cuenta solamente el dolor del fracaso. Esa parte humana es la que nos hace sentir victimarios nada más. Esa parte incrédula, esa parte que ya no cree que Dios va a hacer un milagro en nuestra vida. Pero mire cómo me llama la atención cómo fue que se conectó la parte humana con la parte espiritual. Porque en el versículo 28 dice, después de decir esto, Marta fue a llamar a su hermana María. Después de decir esto, Marta llama a su hermana María. Hay en la familia alguien que se llamaba María. Y María representa la parte espiritual que hay dentro de nosotros. Por eso en esta palabra yo veo algo muy hermoso. La parte humana, y la primera parte estaba hablando con Jesús, y esta parte humana todavía no fue capaz de hacer que Jesús accionara la promesa que estaba hablando, que le dijo que para el que cree verá la gloria de Dios.
Marta no logró hacer que Jesús accionara inmediatamente esta palabra. No logró hacer que Jesús se moviera a misericordia y empezara a trabajar para que Marta viera la gloria de Dios. Es que sabe, hermano, la parte humana jamás va a ver la gloria de Dios. La parte humana en nosotros va a ver cosas, de algunos logros, pero nunca será la gloria de Dios. ¿Y qué hizo Marta en esto? Esto es importante. Después de decir todo esto, después de ver que no pasaba nada su conversación con el maestro, fue y llamó a María. Cuando María entra en la escena, cuando María llega a la escena y le dicen: el maestro está aquí y te llama, de pronto tomó, como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo. Estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció y les preguntó: ¿dónde lo sepultaron? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ya la parte humana veía que no podía conmover a Jesús, Marta, vio que era necesario utilizar su hermana, que se llamaba María. En nuestro corazón hay una parte que nos va gritando y diciendo: ¿qué esperas? Busca a Jesús. ¿Qué esperas? Créele a Jesús. No son tus esfuerzos humanos las que trae la gloria de Dios, sino que es Jesús el que hace el milagro. En nuestros recursos humanos hay muchos fracasos. En nuestros recursos humanos no nos sentimos plenos. Aunque tengamos dinero, aunque tengamos bienes, no nos sentimos realizados. Hay mucho vacío dentro de la parte humana. Cuando la parte humana se doblega, cuando la parte humana se da cuenta que hasta allí llegó su capacidad, va y busca a la parte espiritual en esta persona, en esta personalidad, que María representa la parte espiritual, la parte de fe, la parte humilde y sensible, la parte que reconoce que tiene necesidad de Jesús, la parte que reconoce a un Dios soberano y que Él sabe lo que está haciendo. ¿Qué era lo que hacía María? María, número uno, cuando escuchó que el maestro la llama, dice: de pronto, como lo oyó, se levantó y fue a ver a Jesús. María, de pronto, como lo oyó, se levanta y corre a ver a Jesús. Número uno, se levanta y fue a ver a Jesús. Número dos, se puso de rodillas delante de él. Cuando llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La misma expresión que utilizó Marta
¿Sabes qué es lo que cambia en esta expresión? Que cuando se dice con humildad, las frases tienen un sentido diferente. Señor, le decía arrodillada, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando lo decía de rodillas delante de Jesús, le estaba diciendo, tú eres el dueño de la vida. Reconozco que en ti está el poder. Reconozco que tú eres Señor, que tú eres el Dios poderoso. Y que si hubieras estado aquí, ese espíritu de muerte no hubiera sido capaz de llevarse a mi hermano. Pero no lo estaba diciendo culpando a Jesús, sino que lo estaba haciendo desde el primer momento que notamos que lo estaba diciendo de rodillas. Le estaba reconociendo que el dueño de la vida se llama Jesucristo, que el espíritu de muerte no tenía potestad de llevarse a Lázaro si tan solo el maestro hubiera estado allí. ¡Qué expresión tan hermosa de esta mujer llamada María! Pero no podemos juzgar duramente a Marta, porque en todo ser humano hay esa parte humana. En todo ser humano hay esta parte que nos hace creer que son nuestras capacidades, que nos hace creer que merecemos que Dios nos haga el favor porque somos tan buenas personas, no somos tan malos como los demás. Siempre todo ser humano tiene esta parte en su interior, pero cuando logra entender que necesita la parte espiritual, que es la que atrae misericordia de Dios, la parte espiritual es la que dice, yo no merezco favores, lo que yo merezco es misericordia. Yo no me considero persona buena, yo me considero una persona necesitada. María representa, como decíamos, esa parte espiritual, la parte de fe, la parte humilde y sensible, la parte que reconoce que hay una necesidad de Jesús en su vida y lo reconoce que Él es un Dios soberano y eterno y que Dios sabe todo lo que está haciendo. Como contrasta a la parte primera como es Marta. Y en esa actitud también de María que se puso a llorar, mostrándole reverencia. Cuando nosotros nos ponemos a llorar, no lo hacemos solo para hacer un gesto nada más de personas piadosas, no, sino que cuando nos ponemos de rodillas, cuando oramos, cuando de pronto sentimos que de nuestra mejilla corren lágrimas calientes, estamos demostrando reverencia delante de nuestro Dios soberano. Estamos reconociendo que nosotros somos pequeños y que Él es grande. Estamos diciéndole, Señor, yo no merezco estar aquí delante de ti. Señor, yo he sido un hombre de condición débil. Yo tengo errores. Yo tengo dentro de mí cosas que a ti no te agradan. Pero dame misericordia. Dame tu favor, dame tu gracia. Esa es la expresión cuando María se levanta y corre a ver a Jesús. Cuando se pone de rodillas humillado y le dice, tú eres el dueño de la vida. Si tú como vida hubieras estado en la vida de Lázaro, la muerte no hubiera sido capaz de tocar. Por eso reconozco que tú eres Dios. Y delante de ti solamente voy a mostrar reverencia. Tú eres mi Dios. Y por la tristeza, por la angustia que llevaba esta mujer, se puso a llorar, cosa que a Jesús le conmovió profundamente y se estremeció. Gloria a Dios, hermano. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, se conmueve, se estremece
y empezó a trabajar. Empezó la primera parte del trabajo para que se muestre la gloria, preguntando dónde está el sepulcro, dónde lo sepultaron. Le llevaron donde estaba, le dijeron ven a verlo. Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cómo lo quería. Pero algunos de ellos decían, este que dio la vista al ciego no pudo haber hecho algo para que Lázaro no muriera. Jesús lloró. Jesús estaba conmovido profundamente por esta situación, y cuando veía a María llorar, lágrimas de sinceridad, lágrimas de amor, lágrimas de humildad. Cuando Jesús notó esto en María, cosa que en la parte de Marta, en la persona de Marta, no mostró Jesús un gesto de esto, porque en la parte humana no conmovemos a Dios. En la parte humana muchas veces lo que hacemos es ofender a nuestro Dios. Es necesario, mi estimado hermano, que de la parte humana pasemos a la parte espiritual, porque ahí es donde atraemos milagros. Hay gente que necesita milagros, hay gente que necesita ver la gloria de Dios, pero lo quiere ver en la parte humana, no lo va a poder ver. Porque no es capaz de doblegarse, no es capaz de reconocer la soberanía de Dios, no es capaz de entender los propósitos, las decisiones de Dios. No es capaz de rendir su corazón y estallar en llanto, reconociendo que soy pequeño y que Dios es grande, Dios es todopoderoso, que yo no merezco grandes cosas que Dios haga. Yo lo que merezco es misericordia. En cambio, aquí vemos como María conmovió el corazón de Jesús, y Jesús se puso a llorar también, diciéndole, yo siento tu dolor, yo también estoy contigo y te lo voy a mostrar. No lloro porque no estoy llorando porque no voy a encontrar qué hacer contigo, ya tengo la respuesta para tu vida, pero lloro porque sé del momento que estás pasando, y a pesar de ese momento difícil que estás atravesando, eres capaz de levantarte todavía, ir a mi presencia, eres capaz de arrodillarte para adorarme, eres capaz de demostrarme reverencia. Eso es lo que me conmueve, dice el Señor. Esta palabra es deliciosa para nuestras vidas, porque aun cuando vivimos en un momento de fracaso, aun cuando hay una parte que se está destruyendo, que ya según nosotros murió, que ya no tiene solución, somos capaces de levantarnos y volver otra vez y correr hacia Jesús, arrodillarnos para adorarle. Es la que Jesús dice, este gesto es valioso para mí. Y por eso Jesús se le salen lágrimas. Pudieron salirle lágrimas también por ver la incredulidad de la gente que no creía en Él. Pero lo más importante es que Jesús empezó a trabajar. Jesús otra vez se conmovió cuando la gente decía, si dio la vista a los ciegos, ¿qué le costaba haber hecho que este hombre no hubiera muerto? La gente no entendía lo que Jesús estaba preparando. Se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra, y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Hablando otra vez Marta, mostrando Marta que solo quería quedarse con las experiencias amargas. Mostrando Marta que para ella no se puede hacer más cosa. Diciéndole, tenía necesidad Marta, sí tenía necesidad.
Amaba a su hermano, sí amaba a su hermano. Quería verlo una vez más con ellos, claro que sí lo quería, pero por la incredulidad que había en su corazón, por la parte humana siempre contrasta con lo que Jesús quiere hacer. Jesús le dice, quiten la piedra, y Marta le dice, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Cuando nos dan una palabra de fe, después de algo difícil, algo tremendo que acaba de pasar en nuestra vida, y alguien nos da una palabra de fe, alguien nos da una palabra de Dios, alguien nos lleva versículos, alguien nos comparte esta palabra y nos dice, no tengas miedo, porque ciertamente dice el Señor que para ver su gloria hay que creer. Si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Sabe qué decimos en la parte humana? No, ya no puedo luchar nuevamente. Ya me rendí, ya tiré la toalla. Esta situación ya se hizo más difícil. Esto ya tiene mal olor. Yo creo que de esta no me voy a levantar. Yo creo que este hijo ya se me fue de las manos. Este hijo solo voy a esperar el día en que me llamen y me digan que lo encontraron muerto, tirado en algún lugar, porque este hijo se me fue de las manos. Viene esta palabra y nos dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Es difícil en la parte humana. En la parte humana es difícil aceptar esta palabra. Es más fácil quedarnos con ese amargo sabor de lo que estamos atravesando, como Marta. Ya, Señor, ya huele mal porque hace 4 días que murió. Pero Jesús le vuelve a hablar y le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó Lázaro, sal de allí. Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Te doy gracias porque me has escuchado. Jesús sabía qué es lo que iba a pasar en ese momento. Aún a pesar de que la parte humana ya está incrédula, ya no cree más. Pero Jesús no nos deja tendidos en eso, en esa situación, actuando en la parte humana, porque yo sé que dentro de ti, aunque hoy lo que estás viendo te dice ya no hay nada más que hacer, tu matrimonio ya se deshizo, tu matrimonio ya se acabó. Ese adulterio que entró en tu matrimonio no se va a ir. Quizás tu carne te habla, te dice, ya huele mal tu matrimonio. Pero Jesús, cuando ora, no dice, Padre, saca ese adulterio de ese matrimonio, sino que dice, Padre, te doy gracias porque siempre me has escuchado. Yo siempre sé que tú me escuchas, le dice Jesús a Dios, Padre. Yo no sé, mi estimado, cómo está tu situación. Tal vez tú dices, ya tiene mal olor. Mi vida está derrumbada y no creo poderme levantar. Este vicio ya me destruyó. Este matrimonio ya se deshizo. Este hijo ya se rebeló, ya no se va a volver a levantar.
Este negocio ya está en la quiebra, ya está en el fracaso. Ya me tiraron en la calle la hipoteca. Ya la perdí. Mi casa ya lo perdí por todos los fracasos que he estado viviendo, quizás tú dices. Hoy Jesús te habla y te dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ciertamente los temores de las experiencias que hemos vivido, atravesado, hacen ruido en nuestra vida, hacen ruido en nuestro interior y nos dice: son palabras dulces que nunca van a llegar a cumplirse. Cuando es palabra humana no se cumple, pero cuando es palabra de Jesús, cuando es palabra de Cristo amado, se va a cumplir en nuestras vidas, se va a cumplir en tu vida. Tú que estás a punto de perder la fuerza de seguir confiando en Jesús y dices: yo siento que ya no aguanto, yo siento que voy a buscar ayuda en la brujería, yo siento que voy a buscar ayuda con otras personas. Estoy a punto de abandonar los caminos de Cristo. Te digo, no lo hagas. No lo hagas. Sigue creyendo, porque para ver la gloria de Dios es necesario creer. Y tú dices: es que no he visto nada. Probablemente estás haciendo como Marta nada más. Es la parte humana, es la que ha creído, porque Marta también utilizó fe. Marta también fue capaz de creer, porque le dijo a Jesús: yo sé que todo lo que le vas a pedir a Dios, yo sé que Dios te responde, pero ella estaba esperando algo terrenal, algo humano. Ella no esperaba ver una gloria mayor que lo que sus ojos han estado viendo siempre. Es probable que tú has estado creyendo, pero en la parte humana, esta oportunidad, yo quiero desafiarte. Pide a Dios. Pide a Dios que te lleve a la parte espiritual. Pide a Dios y dile: papá, yo quiero creer, pero en el espíritu. Yo quiero aprender cómo hizo esta mujer. ¿Qué es lo que hizo que esta mujer? ¿Qué es lo que hizo para que Jesús operara a favor de esta mujer? La mujer lo que hizo es levantarse. ¿Qué esperas tú para levantarte una vez más? No lo des todo por vencido. No lo dejes por perdido todo. Sigue luchando, sigue orando. Si estás ayunando por tu esposo, sigue ayunando. Si estás ayunando por tus hijos, por tu familia, síguelo haciendo. Si estás ayunando porque estás pasando por dura situación, sigue orando, sigue ayunando. Levántate. Ponte de rodillas y decir: humíllate. No te creas merecedor de los favores. Yo siempre le digo al Señor Padre cuando oro delante de ti. Yo le digo a mi Señor: lo único que yo merezco es misericordia. Lo único que yo siento que merezco es misericordia, porque yo no me considero alguien que merece favores de un Dios santo, digno, eterno y poderoso. La parte humana dentro de mí puede ser que le ha fallado a mi Dios. Por eso yo lo que merezco es misericordia. Lo que merezco es piedad de Dios. Y cuando tengo que llorar a su presencia, lo hago reconociendo que Él es Dios, que lo reverencio, que Él es santo, digno de toda alabanza. Cuando somos capaces de esto, Jesús entonces empieza a actuar, a obrar y a decirle a Lázaro: sal fuera, sal de allí. ¿Quieres escuchar la voz de Jesús?
¿Quieres escuchar la voz de Jesús diciéndote: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y que luego Jesús le habla a esa circunstancia diciéndole: sal fuera, sal de allí, sal de allí. Estimado hermano, es de la parte más linda de esta palabra. Escuchar la voz de Dios diciendo: sal de allí, a esa enfermedad que estás viviendo, sal de allí, esa tristeza, ese miedo en la que estás viviendo, sal de allí, espíritu de miedo. Sal de allí, esa palabra poderosa del Señor. Que Jesús mismo le dé órdenes a la muerte, al temor. Que el Señor le dé órdenes a ese espíritu incluso de hechicería, de brujería, que quizás tú sientes que está rondeando tu negocio, tu vida, tu familia. Sientes un peligro, y que escuches la voz del Maestro decir: sal de allí. Ese es el momento glorioso. Tú necesitas de oración. Tú necesitas entender que tiene que caer la parte humana y tiene que levantarse la parte espiritual que hay en ti. Te hablé de dos personalidades en una misma familia, pero te digo una cosa: en una persona humana hay dos personalidades distintas, la parte humana, la parte espiritual. Entiende que solamente podemos ver la gloria de Dios activando la parte espiritual. Cuando la parte espiritual empieza a fluir en nuestra vida, la carnal se queda simplemente en algo inválido. ¿Por qué? Porque la parte humana no trae la gloria de Dios. La que trae la gloria de Dios es la parte espiritual. Espíritu Santo, ven a llenar nuestras vidas. Espíritu Santo, revélanos a Cristo. Espíritu Santo, trae para nuestras vidas lo que es de Dios. Espíritu Santo, instrúyenos, enséñanos para que podamos agradar a Jesucristo, a nuestro Maestro. Espíritu Santo, santifica nuestras vidas. Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Espíritu Santo, recuérdanos la palabra de Jesús. Espíritu Santo, enséñanos cómo orar. Espíritu Santo, interpreta nuestro sollozar. Interpreta nuestro dolor. Espíritu Santo, interpreta nuestras lágrimas. Espíritu Santo, intercede por nosotros. Espíritu Santo, llena a tu pueblo con tu presencia. Espíritu Santo, llénanos con tus 7 dones y opera en nuestras vidas. Trabaja poderosamente, Espíritu Santo. Necesitamos ver la gloria de Dios. Necesitamos que nuestra fe trabaje, que nuestra fe empiece a operar en nuestras vidas. Pero Espíritu Santo, danos palabra de Dios para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe traiga la presencia de Dios. Para ver la gloria de Dios necesito creer.
Para ver la gloria de Dios necesito creer. Oh Espíritu Santo, llena mi fe. Espíritu Santo, háblame y unge toda mi vida. Capacítame, Espíritu Santo, para que tu palabra, toda palabra que salga de mi boca, sea palabra de Jesucristo. Espíritu Santo, trabaja tú en la vida de todos los que están escuchando esta palabra. Todos los que ven circunstancias difíciles, humanamente imposibles de resolver. Espíritu Santo, encárgate tú de ir a tocar esos corazones, a tocar esa fe. Espíritu Santo, intercede por nosotros delante de Papá Dios. Trae lo que es de Dios para nuestras vidas. A veces nos sentimos tan abrumados, a veces nos sentimos tan dolidos que ya no encontramos ni qué decir ni cómo decirlo. Pero en tu palabra, Señor Jesús, en la palabra de mi Padre Dios dice que cuando nosotros estamos débiles y no encontramos cómo decir ni qué decir, el Espíritu Santo, el intérprete de Dios, intercede por nosotros a través de gemidos inefables. Y el que escudriña el corazón de Dios trae para nosotros lo que es de Dios. Nos revela Jesucristo. Espíritu Santo, trabaja en nosotros, trabaja en tu pueblo. Santo Consolador, consuela a los que están afligidos, a los que están orando por una circunstancia muy difícil. Oh Espíritu Santo, el enemigo ha estado trabajando, destruyendo matrimonios, rompiendo vidas de los jóvenes, poniendo vicios, placeres. Espíritu Santo, te pido que tú seas quien se apodere de esos matrimonios, que se apodere de esos jóvenes, que se apodere de esas vidas que sienten que van camino a la destrucción. Y todo lo que el ser humano, todo lo que nosotros creemos imposible, Espíritu Santo, trabaja. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La gloria de mi Padre es la que estamos a punto de ver. La gloria de mi Padre viene con poder. La gloria de mi Padre lo vamos a ver consumado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, por instruirnos. Gracias por los milagros que hemos visto. Así como tú resucitas a Lázaro, sé que muchas áreas de nuestra vida van a resucitar. Sé que va a haber muchos testimonios de vidas resucitadas, de matrimonios resucitados, de familias integradas nuevamente por ti. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estimado hermano, este ha sido el momento de palabra de Dios para su vida. Este es el momento de oración en la cual estoy seguro que Dios está tocando su vida. Suscríbase a nuestro canal y active la campanita para recibir notificación de las prédicas que estaremos subiendo. Que Dios me lo bendiga. Hasta una próxima oportunidad.